Invitamos a Cintia Ottaviano, defensora del público, a acompañarnos, al ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, y al director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos de Argentina, Darío Púlfera, que nos acompaña. Hoy aquí hay referentes de muy distintos campos, algunos muy recortados, Jesús, algunos antropólogos, otros sociólogos, otros abogados, profesores, licenciados de historia. Hay muy diferentes formaciones, pero creo que muchos de los que están aquí han acompañado este camino que nos propusimos hace muchos años y que fue tomando forma hace 10, pero que en realidad nos convoca desde hace más de 2 décadas, que es el de tratar de pensar la comunicación como un derecho habilitante para el ejercicio de otros derechos, para que todas las voces sean tenidas en cuenta, para no permitir que sean invisibilizadas, pero no desde uno, sino desde uno acompañando el ejercicio, esta práctica, esta experimentación de la que hablabas, esta maravillosa oportunidad de inventar, de descubrir, de experimentar, incandescente. Lo hemos hecho durante 10 años buscando ligar derechos. El derecho a la comunicación es nuestra bandera. Francisco Piñón, Washington Uranga son abanderados en estos temas y también en esta trama. Y no lo hemos hecho solo, decía. Hay mucha gente aquí que ha acompañado ese semillero. Yo creo, pensá, ¿qué tengo para decir de las otras voces? Somos pequeños, somos una asociación muy pequeña, hemos incidido, hemos trabajado, hemos bregado para que el tema infancia, por ejemplo, estuviera dentro de la letra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero había aquí jóvenes, muy jóvenes, ahora ya no tan jóvenes, estudiantes en aquella época que fueron talleristas, comunicadores y que hoy están diseminados por distintos espacios, por ministerios, por la Defensoría del Público, por el AFSCA, y que han tenido, no digo que se han formado, no somos tan soberbios, pero sí que han hecho su experimentación, que han podido tener esta experiencia del pensamiento y la práctica. Hoy, 10 años después, hay una ley de servicios de comunicación audiovisual que tiene muchísimos temas por resolver, que tiene muchos nudos difíciles. Hace 10 años no existía. No existía, pienso yo, el tema comunicación e infancia prácticamente en las prácticas, en las políticas públicas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lo incorpora, pero también lo incorpora la Ley de Educación Nacional. Hoy se estaba celebrando, Alberto, en el Ministerio de Educación un encuentro de radios escolares, que nosotros celebramos porque la idea es justamente experimentar con la propia voz, con el propio pensamiento. Qué lindo decías cuando uno se equivoca. Y en esa nueva palabra, en ese nuevo vocablo, se fusionan y aparecen y se funden tantos sentidos. De eso se trata, y de eso se trata las otras voces y de nuevos desafíos, porque hoy estamos en un mundo digital que hace 10 años recién nacía. Y ni les digo hace 20 y pico cuando empecé. Y este mundo digital que nos plantea, decía Jesús, frente a un caos. Y estamos dispuestos a mirar al caos. Decía un poeta popular, Antonio Porquia, miro el abismo y abro más los ojos, ¿no? Podría cerrarlos y, sin embargo, ante el terror abro más los ojos. Y nosotros queremos que abran más la boca, abran más el pensamiento y abran con el otro, porque juntos es más fácil. Y eso es lo que hemos hecho con múltiples proyectos, no les voy a contar todos. Para eso, junto con todo el equipo, diseñamos el fanzine azul, que es el que estamos presentando hoy, que da cuenta de algunas de las muchísimas experiencias que llevamos adelante en estos 10 años. Pero sí quiero agradecer a todos los que nos han acompañado. Hoy quiero agradecerle al ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni, que va a hacer uso de la palabra ahora, porque nos conocemos hace mucho más de 10 años, mucho más,
y siempre acompañado. Hace poco tiempo ha declarado el interés educativo de las acciones de la asociación, y no como un mero trámite, sino como un profundo conocimiento de nuestro trabajo, y por eso queremos agradecerte. Queremos agradecer a Cintia Ottaviano, que es nueva en estas, ahora vamos a leer el currículum, pero es nueva en las lides de la Defensoría del Público, porque es un área nueva y que sin embargo desde el primer momento nos ha convocado, nos ha acompañado, y bueno, y tiene varios ahí la veo a Paula Castelo sentadita, Cecilia Uriarte, tantos que se han formado y que hoy están acompañando esta gestión. A Darío Pulfer, y en su nombre a todo el equipo de las otras, de la OEI, mira, el lapsus, de la OEI, el apoyo constante, cotidiano, la paciencia. A Darío la paciencia, creo que le agradezco, los llamados, los mensajes, las angustias que ha compartido, a la Fundación Arco, la Fundación Andriani, que nos permite llevar a todo el país las publicaciones, a todas las radios escolares, que son más de 400, al Banco Galicia, a Samsung, empresas que nos han acompañado, UNICEF, que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Son muchísimos los agradecimientos al equipo que ha conformado y que ha sostenido las otras voces en los momentos difíciles, que suelen ser la mayoría, y sin embargo donde ponemos la pasión y el sueño de que la comunicación es un camino que permite hilvanar. Las costuras serán más fuertes, ya dependiendo de cada uno, pero poder acompañar en parte del camino. Eso nos hemos propuesto durante estos 10 años. Hemos logrado poco al lado de los sueños que teníamos, pero hemos logrado mucho en función de aquello que nos decían, no van a poder, una organización social, ¿cómo van a hacerlo? Bueno, no lo hicimos solos, y por eso la verdad es que tenemos mucho para celebrar, mucho para compartir, y fundamentalmente a todos los que están acá y a Jesús, que es un poco como un maestro en el que yo percibo que cuando Él habla por mí también. Tenemos mucho por aprender, y de eso se trata, estas aproximaciones a los nuevos modos de construir conocimiento, saber lo que uno sabe, lo que uno no sabe, y también gracias a las nuevas amigas, Mariana Maggio, por estar acá. Buenas tardes a todos. Como me tocó invitar a las otras voces a celebrar aquí en la sede nuestra de Ibertic sus primeros 10 años, tengo derecho a la palabra, y estoy hablando en nombre entonces de todas las organizaciones que en estos años hemos colaborado en el desarrollo de los proyectos de las otras voces. Y retomo esa distinción que hacía recién Jesús de lo nuevo y la novedad, y me quedo con ese concepto de las otras voces como una institución nueva que busca cruzar algo que en el campo de las disciplinas va por caminos separados. Hace mucho tiempo está ese punto de cruce entre comunicación y educación, que se ha ido trabajando bajo distintos medios, primero la radio, hasta llegar ahora a lo digital con el nivel de masividad y expansión que tiene. Y ese cruce entre educación y comunicación, que no se hace desde un lugar ingenuo, sino que hay también ahí desarrollo pedagógico y concepciones. Y yo le contaba el otro día a Silvia que Washington, que ahora no sé dónde se perdió, con Daniel Prieto Caballero hace más de 15 años andaban detrás de esos cruces, ¿no? Y bueno, yo felizmente coincidí en un proyecto con ellos y desde ahí me lo apropié, y desde ahí soy sensible a
a esos temas y no me parece una extrañeza, sino es un campo que hay que trabajar comprometidamente y con mucha fuerza, porque no sale solo ni natural, hay que militarlo. Y el tercer elemento que metería entre comunicación y educación es algo que escribí para la publicación y que tiene que ver con la opción fundamental de la Fundación, que son los jóvenes, que es educación, comunicación, cruzado con esos actores y con una mirada positiva, afirmativa, de trabajo con ellos, de acompañamiento, de una, como dije, opción. O sea, que tampoco sale solo ni es natural en la sociedad en la que nosotros vivimos. Ya Jesús dio algunas notas de ese asunto recién en la conferencia, pero sin caer en el juvenilismo ni en la estigmatización. Hay que trabajar junto con y aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros, que de eso se trata la educación, de Freire a hoy. Entonces, por estos motivos, por esos cruces y por la opción, es que es un honor y un gusto participar de esta celebración, y agradezco a todos ustedes la presencia y muy particularmente a Jesús el esfuerzo de venir a Buenos Aires y de regalarnos las palabras de su conferencia. Nada más. Cintia Ottaviano es defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, presidenta de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, es integrante de la comisión directiva de la Organization of News Ombudsmen, aunque ella es Ombudswomen, y es egresada de la Maestría de Periodismo de Investigación de la Universidad de El Salvador y licenciada en Periodismo con diploma de honor de la misma universidad. Y tiene muchos más títulos, pero no tenemos. Ya está, muy bien. Bueno, Cintia Ottaviano. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Silvia, Washington, por la invitación a celebrar en tiempos en los que parece que no hay lugar para las celebraciones, y más cuando hablamos de medios de comunicación, donde parece que nos hubieran enseñado que las buenas noticias no son noticia. Y de hecho las buenas noticias escasean de manera permanente, mostrando desde mi punto de vista que el cambio de paradigma que estamos transitando desde la recuperación democrática todavía tiene mucho por delante, porque a esa concentración comunicacional en la matriz económica le corresponde evidentemente una concentración comunicacional en la matriz simbólica, y tiene que ver con esta que nos han enseñado que las buenas noticias no son noticias, porque hay una mirada mercantilista todavía en el ámbito de la comunicación audiovisual. Venimos transitando desde este paradigma que era mercantilista, que era autoritario, y con todo el trabajo que ha hecho la sociedad civil construyendo este nuevo paradigma en la perspectiva de los derechos humanos. Hablaba Silvia del semillero. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la existencia de una sociedad civil como la que tenemos en la Argentina, absolutamente inquieta, sabiendo claramente desde la recuperación democrática que la comunicación es un derecho humano, que la información no es una mercancía, pero que la realidad es que esa construcción debió darse en todos los ámbitos sociales? ¿Qué hubiera sido si no hubieran existido organizaciones de la sociedad civil como las otras voces? Porque la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que acá la traje en este tamaño chiquito, en mi época estaba esa publicidad de Poderoso el Chiquitín, ¿se acuerdan? Bueno, poderosa la chiquitina en esta construcción de una ley que nació de las entrañas del pueblo argentino sin ninguna duda,
que fue convalidada, impulsada desde un poder ejecutivo, luego ampliamente debatida desde el poder legislativo y finalmente, después de los foros de participación ciudadana, de esta construcción colectiva, también convalidada por parte del Poder Judicial. Es decir, que no ha habido prácticamente ningún grado de institucionalidad que no participara en esta construcción de la comunicación como derecho humano esencial, que necesariamente dialoga con los otros derechos humanos. Y eso es lo interesante en esta construcción de saberes. En la Argentina hemos decidido poner en diálogo el derecho a la comunicación con los derechos humanos, porque sin el derecho a la comunicación no existe la posibilidad, desde mi perspectiva, de la consagración del resto de los derechos humanos y no existe la posibilidad de la democracia entendida y construida desde la participación ciudadana. Asumimos en la Argentina entonces que el Estado tiene un rol de salvaguarda de este derecho humano a la comunicación y por eso la creación de la Defensoría del Público. Y sí, somos nuevitos, esto es así, porque la ley tiene 5 años, acaba de cumplir, y esta Defensoría del Público está creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el reconocimiento de nuevos sujetos plenos de derecho y en el reconocimiento entonces de la necesidad de defender a esos nuevos sujetos plenos de derecho. Y estamos cumpliendo ahora el 14 de noviembre 2 años. Así que fíjense lo que significan 2 años en las construcciones históricas. Esto es nada. Jesús decía 10 años, no son nada. No te voy a pedir tu perspectiva de lo que significan 2. Dejémoslo ahí. Pero tiene toda la fortaleza porque recupera toda la tradición de esa construcción colectiva previa. De eso se trata. Aquí no hay nadie que haya empezado. No es cierto que se diga que la Defensoría del Público es nueva y recién comienza. Ha venido comenzando en cada una de las luchas, ha venido comenzando en cada una de las conquistas previas, porque es cierto que el futuro también está en el pasado. Coincido plenamente con esa estructuración cuando uno otea el horizonte, que es una utopía, pero que se vino construyendo colectivamente de miles y millones de utopías, no solo en esta tierra argentina, sino sin duda en una tierra latinoamericana que se ha reconocido en la necesidad de ese derecho a la comunicación, en la obligación por parte de los funcionarios públicos de trabajar. Donde hay una necesidad, hay una obligación de nuestra parte. Y en ese sentido la Argentina siendo vanguardista, porque el derecho, la defensa de las audiencias se viene construyendo con mucha solidez aquí en la Argentina y venimos acompañando a otros países en Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto del derecho a la comunicación, en el reconocimiento justamente de los niños, niñas y adolescentes como plenos sujetos de derecho? Aquí en la ley, en la consagración de la sociedad civil, pero lamentablemente en esa comunicación concentrada, en esa comunicación hegemónica, los niños, niñas y adolescentes todavía como objetos de consumo. ¿Cuánto tenemos que trabajar para esa transformación? Desde la Defensoría del Público hemos decidido convocar audiencias públicas. Quiero que sepan que desde que comenzamos a trabajar ya hicimos 10 audiencias públicas y este año las hicimos especialmente para niños, niñas y adolescentes, porque claramente los derechos no pueden quedar en letra de molde y se acabó. Tienen que funcionar esos abracadabra de los que hablaba Galeano para que se traduzcan cotidianamente en hechos concretos, para que nos encontremos dichos en nuestras acciones y no tanto en las palabras, que muchas veces son muy cómodas. Entonces hemos venido recorriendo el país e invitando a la profundización democrática a través de la participación ciudadana por excelencia, que son las audiencias públicas. ¿Y qué nos dicen nuestros niños, niñas y adolescentes? Nos dicen que no se sienten representados por esos medios de comunicación tradicionales. Nos dicen algo interesante para esta nueva ciudadanía comunicacional que intentamos construir, porque de eso se trata. Si hay nuevos sujetos de derechos, si hay nuevos derechos, también hay un ejercicio de una nueva ciudadanía. Y desde la Defensoría del Público, desde el Estado, tenemos que trabajar junto con la sociedad civil, bajo todo punto de vista, para contribuir a la construcción de esta nueva ciudadanía comunicacional, tomando las palabras de Freire que mencionaba Darío, mencionabas a Freire, la
creación de una pedagogía del oprimido comunicacional. Tal vez la posibilidad de la creación de esa pedagogía de un oprimido comunicacional. Porque lo que nos dicen nuestros chicos acá en la Argentina y nuestras chicas es que no se sienten representados porque solo son noticias cuando se los vincula con hechos negativos. Porque cuando se reconocen como plenos sujetos de derecho, cuando vienen a la audiencia pública, por ejemplo, después de haber trabajado en el marco del aula o de organizaciones de la sociedad civil, no son noticia. Cuando opinan y dicen que no solo quieren opinar para ser escuchados, lo cual es cierto, sino que ellos también quieren construir sentido. Quieren ser productores de sentido. Y quieren ser productores de sentido también en los medios que podemos considerar tradicionales en la perspectiva de la que hablaba Jesús, porque la radio y la televisión a esta altura se pueden considerar medios de comunicación tradicionales. Y que a pesar de parecer antiguos, siguen teniendo un altísimo poder de penetración, por lo menos en la Argentina, por lo menos en estas tierras donde se ha hecho mucho por achicar la brecha digital, es cierto, pero todavía falta. Y entonces aparece la televisión y entonces aparecen los noticieros como el medio de comunicación para informarse. Pero fíjense lo que nos dicen los chicos, que adelante le ponemos un cartel que dice no apto para niños, niñas y adolescentes. Entonces se sienten excluidos de esa información que se brinda. Porque es cierto, miremos con mucha paciencia y unos cuantos digestivos para poder tolerar la acidez que producen los noticieros construidos aquí en la Argentina. En la Defensoría del Público hicimos un relevamiento el año pasado de los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. Ese es nuestro campo de estudio. Los noticieros de la televisión, ya veo las caras de horror, los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. El tópico prevalente de las 13.029 noticias que analizamos fueron los policiales y la inseguridad, entendida en líneas generales no como la falta de acceso al trabajo, a la salud o a la educación, sino como los delitos a la propiedad privada cometidos por aquellos sectores de menos recursos económicos a aquellos que más lo tienen. El 18,7% de las noticias en el tópico principal y prevalente fueron de policiales y de inseguridad. Bueno, aquí uno podría construir desde la lógica de Michel Foucault la necesidad de la construcción del caos para el disciplinamiento social a través de construcciones de temor, de reducirnos a los espacios domésticos donde se toman menos niveles de decisiones muchas veces. Pero lo que más me preocupa es que la educación, aprovechando que está el ministro, de las 13.029 noticias, cuando fue como tópico prevalente, ocupó el 0,3%. Y a este cóctel de caos y de inseguridad, con un 0,3% de educación, se le suma el 0,4% de las noticias sobre derechos humanos. En la tierra de la última década, claramente, de ampliación de estos derechos humanos. Parece haber dos realidades paralelas, aquella construida en las representaciones de sentido de los noticieros con aquellas que hemos construido social y colectivamente. Porque es cierto, los noticieros se dan en el marco de medios de comunicación audiovisual, que no son entelequias, que construyen sentido de acuerdo a intereses económicos, políticos e ideológicos. Pero creo que llegó la hora de preguntarnos si esas son las construcciones de las subjetividades que queremos construir socialmente. ¿Qué grados de participación ciudadana tendrían que tener nuestros niños, niñas, adolescentes? La ciudadanía comunicacional en la construcción de esas agendas, en las jerarquizaciones de esas temáticas, en la elección de los criterios periodísticos. Me gustaría saber si en este siglo XXI consideramos, muchos de los que estamos acá y muchas de las que estamos acá, que las buenas noticias no son noticias. Desde ya que, como dice Owen Fitz, hay una censura empresaria y que los medios de comunicación, como dijo Jauretche acá en la Argentina, dicen mucho más por sus silencios
que por aquello que enuncian de manera permanente. Pero entonces es hora de analizar qué es lo invisibilizado para ver qué queremos construir. Quiero que sepan que los chicos y las chicas la tienen clarísima, porque vienen las audiencias públicas, como les contaban, y nos dice que justamente son discriminados de los medios de comunicación cuando son plenos sujetos de derecho, pero que además se los discrimina por la música que escuchan, por la ropa que usan, por los barrios en los que viven, marcando un alto grado de territorialidad. Y de estas noticias que les decía, cuando se analiza el tópico de niñez y adolescencia, aparece también invisibilizada, porque ocupa el 0,9% de las noticias. Y cuando se busca cuál es el tópico secundario, ¿saben cuál es? Policiales. Entonces tenemos una niñez y una adolescencia en el marco de los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires absolutamente criminalizada. Esta es la realidad que venimos construyendo todos los días y que venimos de alguna manera intentando digerir todos los días. Por eso la necesidad de la educación crítica de las audiencias, para lograr resignificar, para lograr que la niñez y la adolescencia también sepa cuáles son sus herramientas de participación ciudadana y de qué manera se pueden construir como actores decisivos de la comunicación, que es lo que vienen haciendo las otras voces también, pero ahora con la posibilidad de amplificar esas otras voces, que ya no son tan esas otras voces, son nuestras voces, porque esta es la perspectiva de la que venimos hablando. Y la realidad de nuestra tarea es que venimos trabajando en esas capacitaciones a lo largo y ancho del país. Paula, Ceci, justamente que antes las mencionaba, en la Defensoría del Público hay un equipo de trabajo extraordinario, pero es cierto que no alcanza, todavía hace falta muchísimo más. Pero para cerrar entonces, también celebrar estos 10 años de las otras voces diciendo y permitiéndome decir que tenemos que repasar nuestros manuales escolares para ver qué lugar le estamos dando al derecho a la comunicación, que tenemos que repasar esa construcción de sentido que hay en nuestros manuales de la escuela, desde el jardín, primario y secundario, para saber qué lugar le damos a las defensorías. Porque cuando hablamos de institucionalidad y de poder no hablamos nada más que del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Tenemos que hablar del poder de la sociedad civil, no tengo dudas, pero también de las defensorías, que son los espacios que se crean específicamente para la defensa de estos derechos humanos y para la participación ciudadana, porque a 30 años de recuperación democrática el empoderamiento ciudadano tiene que ver con la difusión de estas herramientas, con un trabajo transversal entre los distintos organismos públicos de los estados nacional, seguramente también provincial y municipal, de manera conjunta con la sociedad civil, pero construyendo estos nuevos saberes incluso en los lugares tradicionales. No alcanza con que la Defensoría del Público construya colectivamente los nuevos saberes en el ámbito de la Defensoría y en el ámbito del trabajo con la sociedad civil. Hay que construir los nuevos saberes también en los espacios tradicionales como son nuestros manuales, como son nuestros espacios de debate de manera permanente. Y me dicen que sí, y esto es muy difícil, yo lo sé, y aprovecho la oportunidad porque venimos trabajando con el Ministerio de Educación realmente muy bien, y es cierto que yo a veces quiero otros tiempos, porque los tiempos pasan, el tiempo es corto, y uno dice, ha pasado una década de ampliación de derechos y nuestros manuales no la traducen. Entonces, aprovechemos esta oportunidad histórica para seguir produciendo como se produce desde ámbitos de participación ciudadana, como se produce desde las otras voces, con esta tarea de promover el ejercicio de la comunicación, que es absolutamente fundamental. En la Defensoría del Público nosotros también entendemos que ejercer los derechos a la comunicación constituye a nuestros niños, niñas, adolescentes en sujetos participativos, que cuando se conoce y se toman en cuenta las voces, la sociedad se enriquece, por supuesto. Tenemos una sociedad adultocéntrica creada en favor de nosotros, los adultos, para nuestra comodidad y sobre todo para nuestra tranquilidad.
Bienvenidos al caos que hace temblar estas viejas estructuras en las que estamos tranquilos. Bienvenidos al caos, Jesús, para modificar estos manuales escolares y dejar un legado que mire el futuro, entendiendo ese pasado, pero construyendo colectivamente un nuevo futuro que ahora visoramos, que lo sabemos participativo, pero que es necesario plasmar no ya solo en las palabras, sino, como les decía, también en las acciones. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Y ahora el ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni. Bueno, muchas gracias. Muy breve, quiero saludarlos, agradecerles la invitación, Silvia, y la posibilidad de estar aquí con amigos, amigas, rectores. Jesús Barbero, por allí está el rector de la UNIPE, si mal no lo veo, Cacho Piñón, Ignacio Arnaiz, bueno, Cintia, Darío, Washington. Muy breve, la verdad que más allá de que es cierto que hace tantos años que nos conocemos, vengo institucionalmente, vengo a rendir el homenaje del Ministerio de Educación a una organización que viene trabajando desde hace mucho tiempo en torno al derecho a la comunicación, a la participación de los jóvenes. Quizá hay un estadio mayor que es el protagonismo de los jóvenes y de esto se trata. Silvia hablaba que hace 10 años no existía. Hace 10 años muchas cosas no existían y yo no las voy a poner en nombre y en el haber de un gobierno porque no se escucha bien y no es justo. Vamos a ponerlo a nombre de la sociedad entera. Hace 10 años muchas cosas esta sociedad no las concebía como derechos y hoy son derechos que se construyeron, muchos por impulso del gobierno, todos por el trabajo y el compromiso de una sociedad que podríamos decir en su mayoría no reconoce en esto banderías, para decirlo generalmente. No quiero entrar en detalles, pero quiero pensar en una sociedad que cuando habla del derecho a la educación, cuando habla de una perspectiva de derechos, que yo sé que la palabra está bastardeada o la expresión, o por lo menos se escucha mucho y a veces se pierden los sentidos de las palabras que circulan mucho, pero hay un paradigma de derechos, que son los derechos de las minorías, que son los derechos de aquellos que no estaban sentados a la mesa de los derechos, que son los derechos, en todo caso, a democratizar la comunicación, a fortalecer ese ejercicio. Estoy leyendo los objetivos de las otras voces. De tener una visión crítica de la comunicación, de tener una mirada nacional, federal, latinoamericana, situada, de poder poner sobre la mesa no solo aquello que hace que seamos iguales, sino aquello que es un punto de diferencia, de diversidad, de pluralidad. Y esto ustedes lo vienen haciendo a través de una cantidad diversa de estrategias que son conocidas. Las radios, las nuevas tecnologías, la relación de jóvenes con salud, los voluntariados y una cantidad de actividades, de estrategias que las otras voces, con Silvia y todos los amigos y amigas que la han construido, la llevan adelante. Materiales que circulan en las escuelas. Esto para nosotros, entre otras cosas, implica una coincidencia de objetivos, pero también permítanme decir que también hay un contexto. Estos 10 años son un contexto que habla de otro país. Digo, en 5 años de ley de servicios de comunicación audiovisual, esto lo tendría que haber dicho más Cintia que yo, porque la especialista es ella, 1.200 autorizaciones y licencias de radios y TV. Radios para municipios, radios en zonas de altísima vulnerabilidad social. 39 radios y un canal para los pueblos originarios.
Financiación de proyectos, mucha financiación de proyectos. Banco audiovisual, banco de materiales, de imágenes, televisión digital abierta, Argentina conectada, miles de horas de producción televisiva, miles de horas de producción televisiva. La televisión pública tiene un 60% de producción propia. Venimos de las pulseadas y del corte de manzana a la mitad. Quiero recordar que no fue en el siglo XIX, fue no hace mucho. Y bueno, y toda la sociedad ha demostrado que tiene un derecho también a la belleza, que es posible para cualquiera y sin condición social querer lo bello, acceder a eso, ¿no? Un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, una Defensoría del Público. Estas son marcas, haberes de una sociedad cada vez con más poder, cada vez con más conciencia de sus derechos. Permítanme decir, nosotros estamos muy orgullosos de nuestros canales de televisión, de nuestro canal Encuentro, de Paca Paca, de Deporte TV. Son canales que piensan, Paca Paca es un canal que piensa a los pibes desde la Argentina. Usted ve Paca Paca y ve la llanura pampeana, la estepa patagónica, la puna. Ve niños que pueden ser sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, que no dicen aparcar ni nevera, que hablan en argentino. Y me parece que estas cosas son derechos que los ciudadanos han incorporado. Tenemos 240 radios escolares. En este momento hay 130 que están en funcionamiento. Es un emprendimiento del Estado Nacional, es un emprendimiento, por supuesto, de la autoridad federal que concede la licencia, es un emprendimiento de la Comisión Nacional de Comunicaciones que nos las instala, nos asesora, nos acompaña. Y nosotros, como Ministerio de Educación, no olvidamos que son radios escolares. Siempre la reflexión del origen, el destino, 240, miles de pibes. Hoy lo decía Silvia, venimos de Parque Norte, 1.800 jóvenes de 23 jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires tiene otro programa y no hay allí una razón política que explique que no participa, porque participan otras 23 jurisdicciones. 23 jurisdicciones, miles de pibes, 1.800 chicos argentinos, 800 docentes reflexionando sobre lo que debe ser una radio escolar, una radio de Tolwyn, allí en la isla, una radio de Lagunillas del Farallón, allá arriba en Jujuy, cuando la Argentina se convierte en otro país. Bueno, allí donde la radio escolar es la única voz de la comunidad. Es la que pide los remedios, es la que avisa quién tienen que ir a buscar a la ruta. Bueno, esto en algún sentido ocurre, me parece que en un contexto de país distinto. Y esto me parece que supone una postura que es más allá de la postura del color político. La sociedad argentina está discutiendo la naturaleza de los medios. La sociedad argentina ha roto el encantamiento de la objetividad. ¿Hay medios que acompañan más a las acciones de gobierno? Sí, digamos que puede ser que sí, pero por lo menos hoy sabemos que los medios tienen un destino, tienen orígenes, tienen postura ideológica. Y esto es un avance extraordinario en términos de lo que nosotros hace pocos años concebíamos con lo que debía ser la objetividad. Cintia decía algo que es así. Es muy importante la agenda de los medios, lo que incluyen, pero es mucho más importante lo que excluyen. Las buenas noticias las excluyen. Y esto no es porque uno esté en una posición de gobierno. El 0.3 puedo asegurar que el 100% del 0.3 de las noticias educativas son adversas. Y esto lo hablamos con los pibes. Hay 1.800 chicos.
nosotros agradecemos a los medios que nos acompañan. Los grandes medios no están. Pero si 2 de esos 1.800 se pelean en la puerta del lugar, son noticias, son tapa de los diarios. Y esto es una reflexión que debemos hacer, la centralización geográfica de las noticias. Las noticias importantes de la Argentina son metropolitanas. Los grandes diarios tienen noticias metropolitanas. No existe el mundo más allá de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. La percepción de los jóvenes. Acompaño enfáticamente lo que dice Cintia, porque trabajamos con jóvenes. Tenemos 3,5 millones de estudiantes de la educación secundaria y nos dicen eso que acabas de decir. Nos dicen que no se sienten representados. Nos dicen que no los escuchan. Nos dicen que lo ponen en un estereotipo equivocado. Nos dicen que lo ponen siempre en la nocturnidad y en la adicción. Y esto es injusto. A ver, lo quiero decir, es independiente del comportamiento electoral que cada uno tenga. Es injusto, aparte de mentiroso y falaz. Porque no son así los jóvenes de la Argentina. Del mismo modo que no deben ser así los jóvenes de la región y del mundo. Hay de todo. Entonces tienen que tener ese derecho a una justicia que los interprete de otro modo. Bueno, esto estamos discutiendo. La libertad de prensa no es una libertad abstracta, es una libertad situada con un gran componente ideológico. En las escuelas, más allá de la reflexión de los manuales, se trabaja para distinguir dato de opinión, información de valorización, ¿no? No hay hechos, hay interpretaciones. Esto no puedo asegurar que en las 50.000 escuelas argentinas y en las 10.000 escuelas secundarias se trabaje, pero cada vez se trabaja con más ahínco, cada vez se trabaja con más compromiso, cada vez se trabaja con la conciencia de que es posible generar otro modo de analizar la realidad. Y aunque parezca también remanido, es cierto que es necesaria una pluralidad de voces, que haya voces de radios municipales, que haya radios sindicales, que haya parcialidades, Huichicom, Mocoy, que tengan sus radios, que tengan canales de televisión las universidades, que podamos añadir a las voces que siempre escuchamos otras voces que nunca escuchamos. Y eso es más democrático, que el pensamiento sea un pensamiento original, nacional, que resguarde la identidad, que resguarde justamente los valores de la comunidad. Bueno, de esto venimos a hablar, esto venimos a acompañar y a agradecer y a reconocer el trabajo que hace tantos años viene haciendo las otras voces. ¿Cuáles son las otras voces? Que es cierto que cada vez son más las voces que se escuchan, pero ¿cuáles son? La de los villeros, la de los ninguneados, la de las minorías sexuales, las de los silenciados, las de los que están en contextos de encierro, la de los jóvenes que no se sienten representados cuando los construyen un estereotipo. Bueno, esas voces es extraordinario que circulen. En las escuelas circulan voces nuevas, en las escuelas, por allí hay compañeros del ministerio, circulan órganos de convivencia, en las escuelas circulan centros de estudiantes. Vengo de una escuela de Morón y se presenta un pibe, ¿cómo le va? Soy el presidente del centro de estudiantes. Y eso es un timbre de honor. El pibe me decía, soy el presidente del centro de estudiantes, represento 600 estudiantes y peleamos gremialmente por las cosas que faltan mucho. Pero yo veo esta sociedad y termino y lo vuelvo a poner en nombre de los 42 millones. Esta sociedad es infinitamente mejor de la sociedad de la cual venimos. Es muy doloroso transmitirle a la sociedad que pertenecemos a un colectivo social que siempre incumple sus objetivos. No es cierto.
no es una sociedad que siempre incumple sus objetivos. La agenda social, la agenda educativa es infinitamente mejor de lo que era. Faltan cosas, ¿cómo no van a faltar cosas? Seguro, y nos angustian y nos obsesionan, pero aquellas que faltan no tienen nada que ver con las que faltaban hace 10 años. Felicitaciones, Silvia, y gracias a todos. Recibimos muchos saludos, muchos mensajes de organismos, de organizaciones, de personas. Me gustaría sintetizar en uno, quizás porque es un espacio en el que nosotros peleamos mucho para que se constituyera, que es el Consejo Audiovisual para la Infancia. Y nos hicieron llegar un mensaje, que digo, como representa muchos organismos, elegimos este para leer, que dice: el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia felicita a la Asociación Civil Las Otras Voces en la celebración de sus 10 años de trabajo incansable por el derecho a la comunicación y a la participación de niñas, niños y adolescentes. Este espacio, que comenzó como un sueño, hoy se convirtió en un actor indispensable en la instalación de un nuevo paradigma de la comunicación inclusiva, diversa y plural, en el contexto de una década de efectiva restitución de derechos de los sectores más postergados de nuestra sociedad, entre ellos la infancia y la juventud. Este organismo se enorgullece de contar con Las Otras Voces como integrante fundamental en la tarea transformadora que lleva adelante desde su creación a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los miembros del CONACAI saludan en este día tan especial a los docentes, investigadores, profesionales, jóvenes, niñas y niños que forman parte de este generoso proyecto, Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. Así que bueno, muchas gracias. A los compañeros. Nos gustaría... Tengo que caminar acá, sobre. Me sacaron los... Acá están. Nos gustaría, sabemos que son muchísimos los que no están reconocidos, pero la comisión directiva y los integrantes de Las Otras Voces, por allí está Washington Uranga, que podría venir, Francisco Piñón, nos gustaría hacer entrega de algunos diplomas a gente que no es que nos ha ayudado, porque la verdad es que ha entramado con nosotros, ha construido, lo miraba Ignacio Hernáiz, cuando a él Darío lo volvía loco, y le decía: tenemos un concurso, tenés que ayudarnos, y fue nuestro primer concurso allá en el año 2002, incluso antes de empezar con Las Otras Voces, un primer concurso nacional de radios escolares desde Radio Nacional. Y ahí estabas, Ignacio, acompañando, apoyando y viniendo a la radio para empezar este camino, que, como decía Cintia y como decía Jesús antes, el futuro tiene mucho de historia. El primer, entonces, certificado es para Jesús Martín Barbero. Francisco, si se lo das vos. Al ministro de Educación, Washington, si querés. Alberto Silioni. ¿Dónde está Gastón? A Cintia Otaviano, integrante de Las Otras Voces. A Sandra Rodríguez, de la Organización de Estados Iberoamericanos, porque ha trabajado a destajo. Le vamos a pedir... ¿Quién está? Y a quien nos habilita su casa, y más que su casa, su pensamiento, los debates. Jesús, te tengo que decir que en esta trama, quien me llevó a Pulgarcita fue Darío Pulfer. Así que si a alguien le tenés que agradecer es a Darío Pulfer, que realmente los espacios de diálogo y de intercambio son particularmente valiosos con él, por su mirada muy tranquila al lado de la mía. Así que este lo doy yo. No sé si hay todavía alguien de CETERA, de SADOP. Se fueron yendo, muy bien. ¿De Samsung hay alguien de la empresa Samsung?
Todos se nos fueron yendo ya, bueno. De la Fundación Arcor, Adriana Castro, que estaba por allí. ¿Podés recibirlo? Constanza Gorleri. No está tampoco, del Banco Galicia. Algunas de las empresas que nos han... de la Fundación Andreani. Y nosotros los iremos entregando, pero queríamos, bueno, no extender, simplemente ser simbólicos en esta entrega. Un honor y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Un vino de honor acá, ni bajen.